Jenner de La Paz, el médico natural. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo, teléfono 689-0363 y Las Carreras esquina Sánchez en Santiago, 580-1116. En Santo Domingo trabajamos de lunes a viernes, pero yo trabajo hasta el jueves. Y en Santiago trabajamos también de lunes a viernes, pero yo voy allá los viernes. Este viernes, atención Santiago, el Cibao y el Norte, este viernes, si Dios lo permite, vamos a estar allá presencial. Desde las 8 de la mañana pensamos que vamos a estar trabajando con ustedes. Entonces, durante la semana, ustedes pueden trabajar con la doctora Jaques, que está toda la semana allá con ustedes. Vamos a recordarles nuevamente que estamos en la Doctor Delgado 206, de lunes a viernes, y en Santiago vamos a estar los viernes, aunque ya estamos abiertos de lunes a viernes. Durante muchos años, muchos meses, ya quizá año y pico, hemos estado hablando solamente del coronavirus lo que hace, lo que no hace, y ahora con gran júbilo y algarabía recibimos las vacunas. Las vacunas parecen ser la salvación, la panacea, y todo el mundo espera la vacuna con mucha alegría, evidentemente, pues no es para menos. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es una forma sencilla, no siempre tan inocua y eficaz, de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir infecciones específicas y fortalezcan el sistema inmunitario. 3. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios como virus y bacterias muertos o debilitados que no causan enfermedades ni complicaciones. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren vía oral, como es el caso de la vacuna del polio. El origen de la vacuna data del siglo XVIII. Reciente historia de la humanidad. Su descubrimiento data del siglo XVIII, vuelvo y repito, y se sitúa en Inglaterra. En esos tiempos había muchas enfermedades, discapacidad y mortalidad causada por enfermedades infecciosas graves como la viruela. Este virus en concreto llevaba siglos campantes a sus anchas entre las poblaciones. Aunque se desconocen sus orígenes, existen evidencias de la viruela en momias egipcias del siglo III antes de Jesucristo. La viruela provocaba la muerte de 400.000 personas al año solamente en Europa. En el siglo XVIII, al contraer la viruela era una infección muy común, por lo que ya era considerada endémica en todo el mundo. Tan solo en Europa provocaba la muerte de más de 400.000 personas al año, aunque este hecho estaba a punto de cambiar gracias al médico rural Edward Jenner, quien fue pionero en la inoculación efectiva del virus de la viruela. Jenner observó que las pastoras, o sea, las mujeres que pastoreaban ganados y ordeñadoras de vacas, sufrían algunos síntomas como pequeñas ampollas en las manos cuando estaban en contacto con animales infectados por la viruela bovina, pero que posteriormente parecían inmunes frente a la letal viruela humana. El médico pensó que las dos viruelas podían tener algún tipo de correlación, por la cual la inoculación del virus leve, como el de la viruela bovina, sería suficiente para proteger a la persona frente a su variante más mortífera. Para demostrarlo, tomó la viruela bovina de una ordeñadora y la inoculó la inyectó a través de una inyección al hijo de su jardinero, no al hijo suyo, un niño de 8 años. Cuando este se recuperó de los síntomas de la viruela bovina 48 días más tarde, el doctor Jenner le inyectó la viruela humana, ante la cual no mostró ningún síntoma. Bueno, padeció mucho, pero fue usado como conejillo de India. Probada su eficacia, la práctica de la vacunación comenzó a extenderse por Europa y América.
Unos siglos más tarde, en 1980, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela en todo el planeta tras el último caso diagnosticado en 1977. Aunque el origen de las vacunas ocurrió en el siglo XVIII, no fue hasta el siglo XIX cuando su administración empezó a ser un procedimiento médico avalado y común. La popularización de las vacunas se debe en gran parte al químico francés Louis Pasteur. Gracias a su descubrimiento, se desarrollaron varios métodos efectivos para la cura y erradicación de enfermedades infecciosas como la vacuna, los antibióticos y esterilización y la higiene. Pasteur demostró que no hacía falta encontrar una versión más suave de los virus, sino que el propio microbio podían atenuarse para ser inyectado en forma de vacuna y prevenir así enfermedades. Como sus investigaciones se inspiraron en la de Edward Jenner, decidió acuñar los términos vacuna y vacunación, que provienen del latín vaca, como homenaje a su predecesor. ¿Qué contienen generalmente las vacunas? Todos los componentes de la vacuna son importantes para garantizar su inocuidad y su eficacia, que no siempre se consigue. Estos son algunos de los siguientes: antígenos, que es la forma muerta o debilitada de un patógeno, por ejemplo un virus o una bacteria, que prepara a nuestro organismo para reconocer y combatir determinada enfermedad en el futuro. Ayudantes ayudan a incrementar la respuesta inmunitaria y así facilitar la acción de las vacunas. Conservantes garantizan que la vacuna mantiene su eficacia, muy dañino por cierto, como son los aluminios y el mercurio. Estabilizantes protegen la vacuna durante su transporte y almacenamiento. ¿Cómo se desarrollan las pruebas de las vacunas? Las vacunas más utilizadas se han administrado durante decenios y millones de personas las reciben cada año con cierta seguridad. Al igual que los medicamentos, cada vacuna debe pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garanticen su seguridad antes de que puedan ser introducidas en el país. Bueno, el primer ensayo de vacuna experimental se realiza con animales con el fin de evaluar la seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Con posterioridad se realizan ensayos clínicos en seres humanos en diferentes fases. La fase 1 se administra una vacuna a pequeño número de voluntarios a fin de evaluar y confirmar su seguridad y que si genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. La fase 2 suele administrar la vacuna a cierto número de cientos voluntarios, de lo que se hace un seguimiento estrecho para detectar cualquier efecto secundario y evaluar su capacidad de generar una respuesta inmunitaria. Además, de ser posible, en esta fase se obtienen datos sobre resultados relacionados con enfermedades, pero por general el número es insuficiente para tener un panorama claro en efecto de la enfermedad de la vacuna. El efecto de la enfermedad de la vacuna. Los participantes en esta fase tienen la misma característica, por ejemplo, edad y sexo, que las personas a las que se prevé vacunar. En la fase 3, algunos voluntarios reciben la vacuna y otros no, lo que permite efectuar comparaciones y extraer conclusiones sobre la eficacia de la vacuna. La fase 3 se administra la vacuna a miles de voluntarios, algunos de los cuales reciben vacuna experimental y otros no. Al ingerir, al igual que en los ensayos de fase 2, los datos de ambos grupos se comparan cuidadosamente a determinar si la vacuna es segura y eficaz contra la enfermedad de que se trata. Es importante saber y entender que solamente se reportan los datos positivos. Los datos negativos nunca se reportan. Las muertes y las reacciones secundarias casi nunca las compañías las publican.
Una vez disponibles los resultados de los ensayos clínicos, se deben adoptar una serie de medidas que incluyen exámenes de la eficacia, seguridad y fabricación con la mira de obtener las autorizaciones normativas y de salud pública previa a la introducción de la vacuna en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Casi siempre están garantizadas por adelantado. Después de la introducción de una vacuna, se mantiene un estrecho seguimiento destinado a detectar cualquier efecto secundario adverso, imprevisto y evaluar con más detalle su eficacia en condiciones de uso sistemático, incluso con mayor número de personas, así como para seguir evaluando la mejor manera de utilizar la vacuna y de conseguir al máximo efecto de protección. Tipos de vacunas. Existen muchos tipos de vacunas, cada una de uso diferente, diseñado para enseñarle al sistema inmunológico cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y enfermedades graves que provocan. Cuando los científicos crean una vacuna, tienen en cuenta de qué manera el sistema inmunitario responde al germen, quién necesita vacunarse contra el germen, la mejor tecnología, enfoque para crear la vacuna. Según algunos de estos factores, los científicos deciden qué tipo de vacuna elaborarán. Existen 4 tipos de vacunas. Bueno, yo creo que son más. Vacunas vivas, atenuadas, donde el virus se machaca, le da unos cuantos palos y entonces lo inyecta al paciente. Vacunas inactivadas, se le quita la capacidad antigénicas al virus, o sea, la capacidad de producir enfermedad. Vacunas subunidades, recombinantes, polisacáridos y combinadas. Lotozoides, y la más importante, que es la del COVID, es una vacuna, por decirlo así, que usa tecnomateria. Es una tecnología muy moderna, no contiene en absoluto material del virus, es algo completamente, cibernético, yo no sé. Eso de tecnología, que como veremos más adelante, utiliza el ARN. Los virus son material de ARN. ARN significa ácido ribonucleico. Y entonces, estas vacunas utilizan el ácido ribonucleico mensajero. Y ahora hablaremos más adelante sobre eso. Vacunas atenuadas. Las vacunas vivas atenuadas es una forma debilitada o atenuada del germen que usa una enfermedad, que causa una enfermedad. Dado que estas vacunas son tan similares a las infecciones naturales que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunológica fuerte y de larga duración. Solo unas 2 dosis de la mayoría de estas vacunas vivas puede protegerte durante toda la vida contra un germen y una enfermedad que causa. Sin embargo, las vacunas vivas también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, dado que contienen una pequeña cantidad de virus debilitados, algunas personas hablan de un proveedor de atención médica antes de vacunarse, tales como las personas con sistemas inmunitarios debilitados, problemas de salud a largo plazo o que han tenido trasplante de órganos. Deben mantenerse en frío, por lo que no puede viajar con ellas. Esto significa que no se pueden utilizar en países que tengan dificultades para el transporte. Imagínense Dominicana. La vacuna viva se utiliza para proteger contra sarampión, papera, rubeola, retrovirus, viruela, varicela, mejor dicho, y fiebre amarilla. Las vacunas inactivadas son versiones muertas del germen que causa la enfermedad. Son para inactivar o proporcionar una inmunidad, protección tan fuerte como las vacunas, sea como la vacuna viva. Es posible que necesite varias dosis, con el ejemplo, vacuna de refuerzo para tener una inmunidad continua contra la enfermedad. Las inactivadas se utilizan para proteger contra hepatitis A, gripe, solo vacuna inyectable, polio. El polio es inyectable, pero también la fuente que más se usa es tomada. Dosis de vacuna
Esa es la vacuna del doctor Sharp. Vacunas suministradas recombinantes polisacáridos de recombinaciones. Bueno, esta vacuna no tiene mucha importancia en este caso, pero bueno, vamos a decir, la única licitación de esta vacuna es que posiblemente necesite vacuna de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Esta vacuna se utiliza para proteger enfermedades como la tuberculosis, el hemófilo influenza tipo B, hepatitis B. El virus de papiloma humano, que se usa fundamentalmente, bueno, casi lo usan universal, pero una vacuna que protege muy poco. La toferina, parte de una vacuna de la DPT combinada, y enfermedades por neumococo y supuestamente la culebrilla. Yo quisiera ver eso. Los tozoides, la vacuna con tozoides utilizan una toxina producto nocivo fabricada a partir del germen que causa la enfermedad. Crean inmunidad a las partes del germen que causan la enfermedad en lugar del germen mismo. Esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de todo el germen. Al igual que otro tipo de vacunas, es posible que necesite vacunas de refuerzo para protegerse. Fundamentalmente la vacuna del tétano. Las vacunas con tozoides se utilizan para proteger contra la difteria y el tétano. La difteria ya es una enfermedad que la gente prácticamente desconoce. Se presenta con muy pocas, a veces en algunos casos en los niños. Vacuna contra el COVID. ¿Qué dicen la gente que estaban vacunando? La vacuna Biotech es una vacuna de nanotecnología. Esta no usa material del virus. Además, lo hemos dicho muchísimas veces, el virus, este es un virus 100% un material que yo le digo que es como como cuando usted amuela un machete, un cuchillo, ¿verdad? Esa partícula que suelta. Así se parece el virus. Entonces el virus no es un ser vivo, usted no lo puede matar como usted quiera. Entonces el virus tiene que usar tecnología precisamente para destruir su organización. Hablaremos un poco, si tenemos tiempo, de los procedimientos que utilizamos contra el virus. Habla de que la vacuna te da dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, fiebre, náusea, pero no habla de otras cosas, mucho peor. Vacuna Moderna, no vamos a hablar de eso, lo que produce, vacuna Janssen y Johnson, nada de eso es importante, porque aquí personalmente, en este país nuestro, ¿cuál vacuna vamos a conseguir? Bueno, la que sobre en otra parte. Porque imagínese usted, nosotros todavía vamos. Dice que actualmente están desarrollando otras vacunas y algunas de ellas ya se administran, por ejemplo, la vacuna rusa, la vacuna china. Creo que los brasileños están fabricando su propia vacuna. Hablando de la vacuna contra el ébola, yo quiero hacer una acotación de esto. La vacuna contra el ébola es la misma vacuna que se está usando contra el coronavirus. Esa vacuna ocasionó grandes desastres allá en África, ¿no? Yo le estuve hablando a ustedes en otras ocasiones. El presidente Barack Obama envió una delegación con el doctor, no recuerdo el nombre del doctor ahora, si se da cuenta, una delegación de médicos, personal sanitario, con equipos de generadores de ozono para combatir la epidemia del virus del ébola. El virus del ébola era un SARS, igualito que el COVID, un virus creado exactamente para hacerle un favor a los africanos. Y entonces resulta, señores, cuando este señor estaba allá, lo primero que hizo fue poner en tratamiento de ozono al personal sanitario. Personas que tenían el virus y que estaban en malas condiciones de salud fueron tratadas con ozono y salieron de ahí, pero felices y contentos, riéndose. Entre ellos
el viceministro de Salud, cuando todo está listo para comenzar mañana, por decirlo así, la campaña de vacunación contra el virus del ébola, la campaña de tratamiento con ozono, el mismo viceministro de Salud, que había sido vacunado y que se sentía muy bien, o había sido tratado con ozono, le comenta al encargado de la delegación que no podía seguir el procedimiento, que no se iba a poder aplicar el ozono a la población, ni a los enfermos, ni a los sanos. Y dice, pero ¿cómo es posible con este despliegue de que nosotros hemos hecho, con esta inversión de recursos que hemos hecho, y usted mismo ha visto los resultados? ¿Por qué? Dice, le dije entonces al oído, mire, lo que pasa es lo siguiente, que ya la vacuna contra el virus ya la elaboraron, ya está lista para su uso, y al ministro solamente le van a tocar por lo menos 5 millones. La Organización Mundial de la Salud le va a financiar. Imagínense usted, si al ministro le iban a tocar 5 millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares andaba ahí envuelto? ¿Sí? Cuando el presidente Trump tiene esa algarabía y esa reacción contra la Organización Mundial de la Salud, él sabía muchas veces por qué lo estaba haciendo. Lo que hasta aquí hemos escuchado es la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero es solo parte de la verdad. La mayoría de estas vacunas contra el COVID se apartan de las antes señaladas, o sea que utilizan material del agente, no usan material del agente que se desea evitar. La mayoría de estas vacunas contra el COVID-19 utilizan tipo de llamado de nanotecnología, utilizan algo parecido a un código QR, que a través del ARN mensajero, una vez inyectado, se apodera de las células del sistema inmunológico, parasitándolo, poniéndolo, por decirlo así, en incapacidad, perdiendo la incapacidad para defender el sujeto del virus. La vacuna son un sí o sí. Son un sí o sí. ¿Por qué quiere usted o no? Vacunarse es un arma de doble filo. Por lo que tiene el poder para detener el control electrónico de todo el que la ponga, de todo el que se la ponga. Será futura obligación para estudiar el colegio, será obligación en el futuro la vacuna, para estudiar en colegios, universidades, para tratar o contratar, y probablemente será requerida para participar en concursos y licitaciones con el gobierno, aunque sea en tu propio país. Será o es desde ya una camisa de doble fuerza, una camisa de fuerza. ¿Puede usted negarse a vacunar si tiene que viajar y la línea aérea le reclama el certificado de vacunación? Por poner nosotros un ejemplo, el primer ministro inglés ha invertido grandes sumas de dinero en dos grandes empresas. Una que desarrolló un certificado electrónico. Desarrolló un certificado electrónico para las personas que van a viajar. O sea que a partir de un determinado momento, los ciudadanos ingleses que quieran viajar van a tener que presentar ese certificado electrónico, por supuesto, con un marcador de esos que usan ahora cuando tú entras a un supermercado, a una tienda. Antes lo ponían en la cara, pero ahora ya la gente hemos rechazado eso, entonces te toma la temperatura en la piel. Pero eso ya también. Y otra cosa, que otra empresa va a desarrollar un pasaporte electrónico. O sea que esto es cuestión de días para que usted, si quiere viajar, si quiere negociar con el gobierno, si quiere negociar con una compañía extranjera, tendrá que presentar su certificado de vacunación. Y si no califica la vacuna, no en todos los casos, cientos, quizás miles de personas después de ser vacunados han pasado a su mejor vida. Eso no se dice.
porque no conviene. El COVID, quiera usted o no, es un negocio de grandes. Es la razón por la cual ningún gobierno se atreve a denunciar, aunque lo sepa, el origen de dicho virus. En algunos programas hablamos de unos simulacros realizados en Nueva York, donde participaba el mismo señor que dijo que la Tercera Guerra Mundial no sería nuclear, sino tecnológica, y participaron además representantes de grandes laboratorios. El tema era que vendría una epidemia, vendría una pandemia transmitida por cerdo, no por murciélagos. O sea, era un virus, pero sería transmitido por cerdo, donde habría tanto muerto que no alcanzarían los vivos para enterrarlo. ¿Fue esto una casualidad o una coincidencia? Sea usted el jurado. Muchas informaciones hablan de personas fallecidas en diferentes partes del mundo después de haberse vacunado. Un caso habla por sí solo. El legendario beisbolista Hank Aaron, fuerte y rezagante, muerto varios días después de haber sido vacunado. La vacuna vinculan la vacuna de Pfizer, BioNTech, la vinculan con la muerte de 23 ancianos en Noruega. Las autoridades del país escandinavo habían alertado sobre los riesgos de la vacunación en mayores de 80 años y pacientes con enfermedades terminales. La compañía aseguró que la respuesta se hará por una investigación. La Agencia Noruega de Medicamentos ha informado a través de un comunicado de prensa que hasta el 14 de enero había registrado 23 muertes, fíjate, hasta el 14 de enero, asociada con la vacuna contra el COVID fabricada por la Pfizer. En el informe se sugiere que las reacciones comunes a las vacunas de ARN mensajero, esta no aparece entre los tipos de vacunas antes mencionados como fiebre, náusea, en fin. O sea que si los ancianos tienen probabilidades de morir, entonces parece ser que las vacunas se les puede proteger. Además, ¿qué te va a proteger una persona, un anciano de 70 y tantos años? Dentro de los fallecidos se evaluaron a 13 pacientes que murieron tras ser inoculados contra el virus 19. Los expertos llegaron a la conclusión de que los efectos secundarios asociados con la vacuna pueden haber contribuido a las reacciones graves entre los pacientes débiles y ancianos. En la medicina legal se habla de las concausas de los eventos, lo que quiere decir que un evento no se hubiera producido si esta causa no hubiera existido. O sea que esos ancianos que estaban ahí débiles y todo, si no se vacunan no se hubieran muerto. O sea que de una u otra forma la vacuna fue la responsable de la muerte. Quiera usted que no, señor presidente. Como resultado, el Instituto Nacional de Salud Pública ha impulsado una actualización de su guía de vacunación, una sección más detallada sobre los riesgos que esta implica. Debe seleccionar mejor el personal que van a vacunar. Todas las muertes que ocurren durante los primeros días de las vacunaciones se evalúan cuidadosamente. No podemos descartar que las reacciones adversas a la vacuna que ocurren dentro de los primeros días después de la vacunación, fiebre más grave y desenlace fatal en pacientes con una enfermedad subyacente. Entonces, ¿para qué vacunarlo? ¿Para qué vacunarlo? No dice, si tu mano no tiene cura, ¿para qué te apura? Según la entidad, un promedio de 400 noruegos mueren cada semana en hogares de ancianos, en instalaciones de atención a largo plazo. Además, el organismo aseguró que es muy posible que más adultos mayores mueran luego de las vacunaciones. Eso es para que ustedes sepan que la vacuna no es ni tan efectiva ni tan inocua. En respuesta, Pfizer dio un comunicado que junto a BioNTech están trabajando con el ente regulador noruego para investigar las muertes en ese país. Pero mientras tanto,
no alcanza la producción de vacunas a nivel mundial. Que se mueran un poco, bueno, pues se están muriendo por el virus, que se mueran después de la vacuna tampoco, pero los cuartos están seguros. La semana pasada los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en Estados Unidos, anunciaron que reacciones alérgicas a las vacunas son relativamente, ¡ay, qué maravilla! Son relativamente raras las reacciones alérgicas allá en Estados Unidos. Los CDC dijeron que de cada 2 millones de personas que fueron vacunadas con el coronavirus durante un periodo de 10 días, en diciembre, solo 21 personas experimentaron reacciones alérgicas graves. Sería que lo vacunaron con agua bendita o con agua destilada. Y que resultaron que la mayoría de esas personas tenían antecedentes de alergia, reacciones, bla, bla, bla. El 7 de febrero de 2021, DW investiga caso de fondo, todo el mundo y lo que había detrás de ellos. Alemania, 13 muertes, por ejemplo, de personas después de haber sido vacunadas con el coronavirus. Quiero entonces, hay algo muy importante, que no le hemos hablado. Vamos a, por ejemplo, hay las preguntas, van a haber muchas preguntas dentro de un momento en la parte interactiva del programa. Pero aquí hay alguna pregunta que ya hemos recibido por correo. Por ejemplo, ¿debe una persona que ha tenido el virus, o que tiene el virus, debe vacunarse? Por ejemplo, si ya ustedes han oído que la vacuna no es un traguito de cirón, ni mucho menos de frío, tiene sus bemoles. Entonces, si la persona tiene el virus, no debe vacunarse. Una vez que pasa el virus, si la persona quiere, puede vacunarse. Puede vacunarse por la siguiente razón. No se conoce con exactitud la cantidad de anticuerpos, la protección que producen estas vacunas. No se sabe qué protección, una vez que usted se vacuna, no se sabe qué protección le va a dar, qué cantidad de anticuerpos, es lo primero. Recuerde que hay una tasa, supuestamente hay una protección de un 95 o un 90% en algunas vacunas, menos en otras. Entonces usted no sabe si usted está entre lo que la vacuna no protege. Eso por un lado. Usted puede estar entre la excepción. No se sabe si su sistema inmunológico con la enfermedad viral produce suficiente anticuerpo para protegerlo, producir la inmunidad. Tampoco se sabe. Hay montones de personas que se han infectado y que se han recuperado durante muchísimo tiempo. Y ninguna revista, ningún periódico serio, ningún medio de comunicación serio nos ha dicho a nosotros qué cantidad de protección tienen esas personas que han sido afectadas. Tenemos muchos casos de personas que han sufrido la enfermedad del coronavirus, que supuestamente se han recuperado y que están precisamente que están expuestos y que se han vuelto a enfermar. O sea que el virus, por ejemplo, recuerdo una familia en España que se recuperó estaba interno, le pusieron, inclusive hubo que ponerlo en el medio del resucitador, y la persona llegó a su casa feliz y contento. Cuando llegó a su casa, todos los que estaban en la casa se enfermaron y él también volvió a enfermarse. Eso es uno de los casos. No se sabe la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico para frente a la vacuna, por ejemplo. O sea que una persona que se haya vacunado puede enfermar nuevamente, una persona que haya enfermado. Si quiere vacunarse, puede vacunarse porque no tiene el control, no sabe la cantidad de anticuerpos que ha producido su organismo
ni la protección realmente que ha logrado conseguir. Eso es importante. O sea, sería como llover sobre mojado, pero es hasta cierto punto una doble protección. No se ha atribuido que el virus, que vacunarse contra la vacuna, no hay experiencia tampoco. Vacunarse después de haber tenido la enfermedad le va a hacer más daño ni mucho menos. Total. Entonces, algo sumamente importante también es lo que le llaman inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño significa que donde muchas personas se han enfermado, otras personas quedan inmunes. Una persona que se enferma en la casa es posible que produzca especie de vacunación aérea con las otras personas que viven en la casa. Produce, por ejemplo, virus, pero son virus que no tienen la capacidad infectiva, la virulencia, como se llama en medicina, no tienen la virulencia para desarrollar una enfermedad, y las personas desarrollan síntomas leves, pero no sufren la enfermedad. Si hay, por ejemplo, dos personas, si hay, por ejemplo, una persona que tuvo el virus, que tiene el virus, y a su lado hay dos que están, por ejemplo, vacunados o que pasaron la enfermedad, y hay un tercero que no ha pasado la enfermedad, el virus del que está enfermo se detiene. O sea, son como una barrera. Las personas que han sido vacunadas, que han tenido el virus, es una barrera para que esta persona transmite el virus a la cuarta persona que está. Eso es más o menos. Hay poblaciones que esto es científico, ¿no? La inmunidad de rebaño. En Suecia, por ejemplo, dejaron que la población tuviera un cierto control, sobre todo con la gente más vulnerable, con los ancianos, con los profesionales, porque lo necesitan mucho. Pero dejaron que la persona hiciera una vida normal, que fuera sus casos. Hicieron una vida completamente normal, bares, cine, todo. Entonces se enfermó una parte de la persona, murieron muchos, pero se economizaron probablemente la cantidad de dinero de las vacunas. Eso por otro lado, la inmunidad de rebaño. O sea que hay poblaciones, si se enferma, por ejemplo, 3 en una casa, donde hay 4 o 5, es muy probable que los otros 2 no se enfermen. Sin embargo, vi un programa anoche que decía que en Brasil hubo una población que el 75% se infectó en la primera onda, 75%, y que el otro 25% se estaba frotando la mano porque pensaban que ya estaban libres. Pues no, vino una segunda onda y entonces le echó mano a ese otro porcentaje. Eso en cuanto a la inmunidad de rebaño. Otra pregunta que se me vive haciendo es la siguiente: cuando una persona se pone la primera dosis de vacuna, ¿qué tipo de protección tiene? Nadie sabe. Eso no se ha podido determinar. Eso es un secreto a voces. Entonces, ¿la segunda dosis puede ser de otra vacuna? No, lamentablemente no. La segunda dosis debe ser de la misma vacuna y también de la misma compañía, y la misma dosis de refuerzo también. Cuando haya que darle dosis de refuerzo, también deben ser de la misma compañía. Esas son cosas que están más o menos establecidas. Recuerde que hemos hablado mucho del coronavirus, y no hablar del coronavirus es estar fuera de onda, ¿no? Pero siempre hemos dicho que todos somos nuevos con respecto al coronavirus. Nadie sabe nada contra este virus, solamente saben Bill Gates y la gente que ha estado maquinando con esto. De esto se ha hablado durante muchísimo tiempo. Le hablé hace algunos días, el presidente Obama, la mujer de don Bill Gates, el jefe de la vacunación de los Estados Unidos, estaban en Wuhan, en el laboratorio que acusan de haber sacado el virus, de haber dejado escapar el virus. Estaban allá en el 2016, estaban en Wuhan. Hay un video que me mandaron, que caramba hubiera querido mandarse. Voy a ver si Leo lo puede sacar. Un monje, señores, en el Vaticano,
hace 8 años aproximadamente, estaba con una vocería, como hacen los cristianos pentecostales, vociferando en la misma sede del Vaticano que venía el coronavirus y que había que protegerse del coronavirus, que venía el coronavirus y que venía el coronavirus, hablando de eso. El aeropuerto de Phoenix de Arizona, en las salidas tiene muchas galerías. De las salidas hay cantidades de murales donde toda la gente tiene mascarillas. O sea que hace muchísimo tiempo que el virus, que el coronavirus, o como se llamara, como le quisieran poner, porque es un virus SARS, igual que el virus del ébola, es un virus SARS. Evidentemente le querrán buscar nombres diferentes, pero muchísimas instituciones, muchísimos laboratorios tienen licencia, patente para investigar el coronavirus. O sea que eso hace tiempo que está, hará unos, como dirían algunos gringos, pero eso está. Entonces se sabe muy poco, y sobre todo la vacuna sigue siendo también una especie de algo así, por decirlo así, algo desconocido. No se sabe exactamente qué va a pasar, ni mucho menos. Entonces lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos coja confesar. Si tenemos que viajar, no tenemos alternativa. Si usted tiene su viejo que no está saliendo a ninguna parte y que tiene complicaciones de salud, ¿para que usted se va a precipitar metiéndole un material extraño? Porque es un material extraño. El sistema inmunológico, una vez que usted se vacunó, ya no es suyo, y ese sistema inmunológico no responde a usted. Y muy probablemente los jóvenes que se vacunen tendrán, a lo mejor le transmitirán el problema o la defensa o la inmunidad a las nuevas generaciones. Pero eso hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Estamos luchando contra un poder omnipotente. Vamos ahora a un breve mensaje de su interés y entonces volvemos con ustedes.